Hola, muy buenas a todos, a la audiencia que nos escuche y nos vea por YouTube. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del canal titulada Los atropellos de la SEP hacia los docentes de arte. Y la llamamos así porque desde que se inició este canal, tanto de YouTube como la página de Facebook, se han dado a conocer muchos casos donde la SEP hace de las suyas, discriminando y violentando derechos principalmente de maestros de educación artística o de artes. Y pues lógicamente esto es algo que no podemos dejar de pasar por alto, afecta a nuestras personas y a las futuras generaciones de docentes y ya es tiempo de levantar la voz, ¿no? Y por eso en este momento, en esta hora, en este canal, vamos a tener aquí a una compañera que nos va a compartir parte de su experiencia en el sistema con la Secretaría de Educación, algunas situaciones que se presentaron y cosillas por allí que se han podido ver y apreciar, y no solo de ella, sino muchas personas en todos los estados de México han visto situaciones que no son nada agradables y nada probables por parte de la Secretaría. Y también recordar que todo aquel que quiera compartir su historia o experiencia puede hacerlo, simplemente nos manda un mensaje y agendamos para hacer una entrevista. Y bueno, vamos a empezar con una breve presentación por parte de la persona que nos acompaña. Ella va a mantener anonimato, lógicamente, por circunstancias que lo ameritan. Y pues vamos a pedirle simplemente que se presente comentándonos qué materia imparte y en qué nivel educativo está laborando. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo estoy impartiendo actualmente la materia de educación artística, pero mi categoría es de música. Soy de estatal, sistema estatal. Ok, ¿en qué nivel educativo? Perdón, primaria. Ok, perfecto. Fíjate que una de las cosas que comentaste, las categorías muy mal, están regadas, están por donde quiera, no tienen sentido, siquiera la secretaría no sabe qué hacer con los maestros de artes, con las categorías. Y eso afecta mucho porque no nos permiten participar en algunos otros procesos como promoción vertical horizontal y otras cuestiones por ahí. Ok, bien, aquí vamos a tener a nuestro compañero que va a empezar con el formato de preguntas para ir dando desenvolvimiento a esta charla. Adelante, compañero. Sí, ¿cuántos años llevas de servicio? Realmente no tanto. Yo comencé por primera vez en el 2020. Entro a participar en la convocatoria del proceso de admisión 2020-2021, pero se ve interrumpido por la pandemia. Entonces me quedo sin presentar examen. Pero en base al resto de elementos multifactoriales, pues hacen una lista ordenada y quedo en la segunda posición. Entonces nos ofrecen contratos temporales mientras se resuelve lo del examen. Y bueno, entonces me dan a escoger entre varias escuelas, siendo la número 2, pues soy de las primeras en escoger, y tomo una escuela en la que duro desde octubre de 2020 hasta hace una semana. Ese es el tiempo que yo llevo, aproximadamente menos de un año y medio, sí, casi un ciclo escolar y medio. Ajá, fíjese muy bien, fíjate que también en el sistema, pues nos gustaría saber también la siguiente pregunta. ¿Qué trato has recibido siendo maestra de artística? Pues realmente siendo maestra de artística, o sea, tal cual maestra con los niños, excelente. Pero en secretaría sí he tenido algunos detalles. Como les comentaba, yo soy nuevecita, se podría decir, en el sistema, en Secretaría de Educación. Antes yo trabajaba para otra institución particular. Bueno, pertenecía al gobierno, pero bueno, era otro caso. Pero no era la Secretaría de Educación, vaya. Entonces, siempre ha sido como raro, ¿no? La forma en que te tratan desde los administrativos, desde incluso las personas que te reciben, creen que uno llega ahí sabiendo todo, a dónde dirigirse, cómo se maneja, cómo es el protocolo, cómo es el proceso que tienes que llevar, incluso de una copia, una firma, etcétera. La verdad que creo que me considero una persona muy fuerte, pero
como la primera vez que firmé un contrato fue un rollo, porque pues yo hacía preguntas, obviamente, y es terrible que las mismas personas que están prestándote un servicio no te pueden explicar bien, o sea, que te traten como si uno ya supiera todo, como si fuera divino, con sarcasmo incluso. Me hicieron dar 1000 vueltas. La Secretaría de Educación de aquí de mi estado no había copiadoras en ese entonces. Entonces, bueno, yo creo que eso es cosa de todas las instituciones de gobierno que no te especifican exactamente qué es lo que quieren y te hacen dar 1000 vueltas y que, ay, perdón, me equivoqué, era una firma acá y acá te faltó una copia y que tienes que regresar a tal lugar. Pero aparte de eso, o sea, es el maltrato, ¿no? El maltrato. Entonces, desde ahí ya empecé como con el pie izquierdo. Ya me presento en mi escuela, afortunadamente ahí me fue bien, estuve con un buen director, llegué a una escuela con un muy buen director, que sentí que me cobijó, él también era nuevo, bueno, nuevo en la escuela, él tiene muchos, pero muchos años de servicio. Entonces, por esa parte me fue bien con mi director. En la escuela creo que empecé bien, estábamos trabajando de manera virtual y pues por el momento ningún problema, ¿no? Salvo cuando tenía que ir a secretaría. Afortunadamente hay una buena red, se podría decir, de compañeros que han participado en otros años en los procesos de admisión o han tenido contratos previos y la verdad que fueron de mucha ayuda para mí. O sea, yo estaba completamente perdida y si no hubiera sido por ellos, yo creo que hubiera mandado pues a la fregada todo, ¿no? No soy como de aguantarle mucho a la gente, ¿no? Entonces, pues soy una persona respetuosa, pero sí, a veces se pasaban, ¿no? Se pasaban con la forma en que te tratan. Pero bueno, esa creo que fue mi experiencia, mi mala experiencia en la secretaría, con la gente que administra, ¿no? Las que están al servicio de los maestros. Okay, híjoles, esa parte del trato, principalmente de los trabajadores de la señora SEP hacia los maestros, es muy general. Así muchos me han comentado esas malas experiencias que sufren porque no hay empatía, creen que todos lo sabemos ciertamente y creen que ellos solamente están allí para sonreír y decirte sí o no, pero bueno. Vamos, en esa experiencia igual que tú tuviste en secretaría, quiero que tú nos comentes qué tipo de irregularidades has visto. Entonces, esas vueltas que te hacen hacer, y bien sabemos que estando allí en las oficinas, uno ve de todo. No sé si te ha tocado ver algo o te ha tocado que a ti te hagan algo de manera administrativa en lo que es secretaría. ¿Qué irregularidades has visto? Bueno, así tal cual como visto, no tantas, me toca justo en pandemia, casi todo se manejó de forma virtual, salvo algunas cosas, ¿no? Como de contratación, pero bueno, empezando porque creo que no hay una buena organización. Y esto hablo en general, o sea, no es posible que citen a los maestros desde muy temprano y algunos salgan hasta en la tarde, o sea, no en un horario ni siquiera laboral, ¿no? 6, 7 de la tarde, hay compañeros que se han ido. Los contratos, bueno, esto hablo por mis compañeros, los contratos que les han dado, o sea, que de plano tienen que estar rogando por trabajar cuando se sabe que hay necesidades en algunas escuelas. Pero bueno, sí es lamentable como profesora, como alguien que estudió una carrera para ejercer justamente en la docencia, que realmente se apasiona y se preocupa porque los niños, bueno, en este caso yo que trabajo para primaria, reciban educación y sobre todo algo tan importante como la educación artística, pues que hay algunos que no la reciban. Recuerdo que para que nosotros pudiéramos participar en el proceso de admisión, nos hacían tomar cursos, uno de ellos y el más importante, el de la Nueva Escuela Mexicana. Y no nada más el curso en la Nueva Escuela Mexicana, o sea, la Ley General de Educación, la Constitución Política nos habla del acceso a la educación en todos los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces, ¿cómo es posible, me pregunto yo, que hay escuelas en donde no hay maestros de educación artística, ¿no? Que no tengan los recursos, qué sé yo, y hay muchos compañeros de verdad que se han esforzado bastante
por poder trabajar y que pues nomás no, ya luego les voy a contar cuál fue el caso, ¿no? Pero sí, eso es como una de las cosas que más me saca de onda, pero bueno, repito, no sé realmente cómo se maneje. Esto yo lo digo superficialmente porque a lo mejor tiene algo que ver con presupuesto que yo desconozco completamente y estoy en la completa ignorancia, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que más me ha como perturbado. Otra de las cosas es justamente el proceso de admisión. Se me hace algo muy tonto que te pongan un examen para tú ingresar como docente a impartir una materia y que el contenido de dicho examen no tenga nada que ver con tu materia. No digo que esté mal, de hecho, se me hace muy interesante el contenido del examen de admisión, pero ¿cómo es posible que, y yo creo que esto me refiero a todos los niveles, ¿no? A todas las asignaturas, que ellos no puedan constatar los conocimientos que tú tienes para poder impartir una materia? Lo digo porque conozco gente que está dando clases y me voy a atrever a decir maestros frente a grupo, no nada más maestros de educación artística, compañeros de educación artística, que realmente no saben, o sea, no saben cómo obtuvieron el título, no lo sé. Pero sí es lamentable que nos topamos luego casos de gente que no está preparada. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve un examen de admisión si no te van a preguntar nada acerca de tus conocimientos, de tus aptitudes, de tus habilidades? También otra cosa, considero que para ser maestro, para ser docente y sobre todo para trabajar con niños, tienes que tener ¿cómo lo llamaré? Un nivel emocional, un estado emocional que puedas controlar, o sea, que estés sano de la cabeza prácticamente. Y me he topado con gente que de verdad carece de esto, que maltrata a los niños, que no sabe realmente, pues, cómo tratar con ellos precisamente, que se burla, que los han golpeado, y esa es otra irregularidad que he visto, y que no pase nada, Y lo peor, que los padres de familia se quejen y no se haga nada, que incluso se premie a las personas que están cometiendo estos abusos. Lo digo porque lo comento por el caso de un compañero en la escuela donde yo entré, y esto me lo comentan las propias mamás después de un tiempo que estoy laborando ahí. Tenían problemas con uno de los maestros frente a grupo porque antes de la pandemia había golpeado a los niños. Durante la pandemia no se conectaba a dar las clases, etcétera. Lo intentan acusar, bueno, no lo intentan, lo acusan, se mueven, levantan firmas, etcétera, y pues resulta que al maestro le dieron una dirección. Lo cambiaron de escuela, pero se fue de director. Entonces, bueno, esa es otra, ¿no? A lo mejor y no es tan de educación artística, pero pues es algo que he podido observar, que me dio mucha impotencia. También conozco otro caso de un compañero, ese sí de artística, que estuvo en varias escuelas. En una de ellas tuvo un problema de pedofilia, me atrevo a llamarlo, y nada, todo el mundo se enteró y lo único que hicieron fue cambiarlo de escuela, fue protegerlo, y pues el maestro ahí anda libre como si nada, después de que anduvo con una niña de sexto año. Entonces, por ahí yo creo que es lamentable. Y creo que lo que están haciendo ustedes está muy bien, los felicito, porque sí hay que levantar la voz, pero pues no nada más que quede aquí, sino que realmente ojalá que se escuche. Conozco otro caso y es lo más curioso porque tengo muy poquito tiempo, pero sí son varias cosas, ¿no? que he sabido, ¿no? Otro caso es de un compañerito mío de educación artística que es chiapaneco y que fue discriminado también en la escuela en donde laboraba por la directora. También su problema fue tanto que le afectó emocionalmente
y dejó de trabajar, dejó de presentarse tal cual en la escuela, hasta que no sé cómo alguien notó que él faltaba porque era un buen elemento. No sé si fue algo de los padres de familia, pero bueno, por lo menos esa situación se resolvió para bien. Pero sí, hay varios casos, otros que no me atrevería a comentar porque no los conozco a fondo, que han venido como por chismes, ¿no? Entonces, pues ahí sí no podría yo platicarles bien, pero por lo menos los que les he contado me constan, vaya. Híjoles, es que sí hay muchas historias que se han suscitado aquí en cualquier secretaría, y no solamente cierto de artística, como comentabas, sino de todas las materias. Ya aplica muy en general esta parte. E incluso por ahí me han platicado mucho por Facebook que en sus caras llegan gente a ofrecer dinero por contratos, por plazas, y se los dan y ellos los dejan fuera. Son parte de las cosas que qué mal que suceden y que deberían de denunciarse. Pero bueno, vamos Claro. a ver si se logra algo, dando a conocer todas estas situaciones. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, compañero. ¿Cuál es la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la experiencia que pasaste en la asignación de artística? ¿Cuál fue tu gran experiencia que surgió en esa asignación? Ok, bueno, pues como les contaba, mi proceso se vio interrumpido por la pandemia, entonces me califican en base a los demás elementos factoriales, ¿no? Multifactoriales, perdón, que era pues el examen, el curso de la nueva escuela mexicana, mi diplomados, etcétera. ¿Qué más? El promedio, bla, bla, bla. Entonces quedo en segundo lugar. La secretaría oferta no nada más a mí, sino a todos los compañeros que estuvimos en ese proceso, muchas, más de 40 plazas. Repito, no sé bien, a lo mejor ustedes me van a poder ayudar para que también yo entienda un poco mejor, pero bueno, las plazas que se estaban ofertando decían que eran definitivas, pero que el estatus que mantendríamos nosotros iba a ser provisional, perdón. Entonces, yo tomo una, fui la segunda en escoger, y tomo una en la capital de mi estado. ¿Por qué? Porque me quedaba, la verdad que era una buena escuela, porque me quedaba muy cerca de la ubicación de los centros de estudios de mis hijas. No me quedaba tan cerca de mi casa, pero se me hacía buena ubicación por lo que les comento. Entonces tomo esta escuela, empiezo a laborar ahí desde octubre, y cuando yo entro, bueno, incluso antes de entrar, empieza como que la primera señal de alerta, en donde me habla una compañera de generación y me dice, oye, aguas, están tratando de quitarte de ahí. O sea, yo sin saber por qué o quién, o sea, nada, no sabía nada. Ya me explica, es que a la escuela que vas a ir ya hay un maestro de educación artística. Obviamente, pues a mí me saca de onda, a pesar de no saber cómo funciona. Pues sé que las horas que nos estaban dando me parece que eran 20 o 25. Si ya había otro maestro, pues era obvio que yo no las podía cubrir. Pero bueno, pienso, a lo mejor es por el rollo que se está manejando de la pandemia, que es virtual, no sé qué tanto trabajo haya. Pero bueno, dije, la Secretaría de Educación sabe lo que hace. Si ellos ofertaron la escuela, es por algo. Pero de todos modos causa en mí una impresión grande, porque sí se me hizo raro, como que, híjole, pues apenas voy a llegar, ni siquiera conozco a nadie y ya estoy como que teniendo un problemita. Lo consulté con algunos compañeros y pues no les había pasado algo así. Le hablo a mi director, que como les comento, él también era nuevo, él había empezado el ciclo escolar en esa escuela antes, ¿no? O sea, recién empezó el ciclo en agosto. Le hablo, me presento y le comento mi situación y me dice, no te preocupes, es verdad, hay otra maestra de educación artística, pero si la Secretaría de Educación te manda, pues ellos saben por qué. De todos modos, yo voy a hacer que ambas trabajen de la misma forma, ¿no? Me pregunta cuál es mi categoría, yo le contesto que la mía era de música. Bueno, eso me faltó decir.
¿Cómo me dan a mí esa categoría? No lo sé. No lo sé, realmente no sé en base a qué me nombran con esa categoría, pero bueno, me pusieron que mi categoría era de música. La maestra que estaba, bueno, que está ahí en esa escuela tiene categoría de danza. Entonces él dice, bueno, pues no va a haber ningún problema, ¿tú manejas música? Yo, claro que sí. Le comento que no es mi fuerte, porque, bueno, todos sabemos que los maestros de educación artística sí tenemos los elementos, los conocimientos básicos y algunos estamos especializados en algunas áreas, más no quiere decir que seas un ejecutante, ¿no? De alguna de ellas. Pero bueno, entonces yo le comento que sí, que domino las 4 áreas, no como a la perfección, ¿verdad? Pero sí le digo que en cualquier área que me ponga a dar, yo la doy. Entonces me pide que yo dé música y teatro y que la maestra se quede con danza y artes plásticas. Empezamos a trabajar de manera virtual, no tengo la oportunidad de conocer al resto de los compañeros, pero empieza a bajar un poco la cantidad de contagios y empiezan a hacer las primeras juntas, los primeros consejos técnicos, perdón. Entonces ya entro y empiezo a conocer al resto de docentes, al director en persona, a la compañera que les comento, a otra compañera que también estaba en esa escuela en el mismo proceso de admisión, pero de otra materia. Entonces, bueno, empezamos a conocernos ahí. Muy amables en un principio, la verdad, no lo voy a negar, muy amables todos los maestros, la misma maestra de educación artística. Se me hacía muy raro, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cuál es el afán de mentirme de mi ex compañera, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, ella se portó muy amable, me ofreció su lugar, donde el área que ella tenía dada, ¿no? Que le habían dado para educación artística, me comenta cómo se maneja, me ofrece igual muy amablemente ejemplos de los formatos para planeaciones, etcétera. Entonces todo transcurre bien hasta ahí, casi no la veo porque era de forma virtual. A mí me asignan trabajar con los primeros grados de primero a tercero y a ella de cuarto a sexto. Pero justo yo entro en un momento en donde viene la primera evaluación del primer trimestre. Entonces a mí me dice el director, maestra, usted va a calificar a los niños. Yo, ¿cómo? Pero si apenas voy entrando, o sea, ¿con qué los evalúo? Y me dice, no se preocupe, nada más va a subir las calificaciones y la otra maestra, que era la que les estaba dando clases a los de primero a tercero, le va a pasar sus calificaciones, ¿no? Le pido a la compañera las calificaciones y para mi sorpresa no me da ninguna lista. O sea, no me da ninguna lista como las listas que conocemos que te dan los directores, sino que me da unas hojas de libreta arrancadas así, solamente con algunos nombres de algunos niños. Le digo, maestra, ¿cómo voy a calificar aquí? Y me dice, pues los que están apuntados tienen 10. Quiere decir que me entregaron las tareas. Ok, o sea, tienen 10 todos. Sí. Y los que no, pues no entregaron nada. Ok. Pongo calificaciones en las listas que ya el director me había dado y se suben las calificaciones y empieza el problema. Empieza el problema porque, bueno, para eso el director me había pedido que yo diera mi teléfono a los papás. Yo estaba en todos los grupos de los que les daba clases. Entonces empiezan las llamadas con reclamos. Maestra, ¿por qué mi hijo no tiene calificación? Si yo tengo la evidencia de que entregué todo. Y bueno, de una llamada con la que empiezo se vuelven en muchísimas, o sea, más de 10 en un mismo día. Me comunico con el director, está pasando esto. Ustedes saben que como maestros tratamos con muchos padres de familia, unos que son súper amables, súper comprensivos, súper respetuosos, pero hay algunos otros que no, o sea, que de plano te insultan casi. Entonces sí me topé con varias mamitas, sobre todo varias mamitas así, y fue cuando yo dije, no, esto no está bien. Le hablo a mi director, le comento el caso, me dice, pues pregúntele a la maestra. Bueno, le hablo a la maestra y me dice,
Bueno, es que sí, quizás en este me equivoqué. Ay, sí, creo que sí, se me pasó apuntarlo, ¿no? En la lista. Ay, sí, este también me entregó evidencias. Pero empezaron a hacer, les digo, más de 10 llamadas que de plano yo dije no, o sea, yo ni siquiera los conozco, entonces mejor les voy a pasar el dato, el número de la maestra, para que realmente ellos puedan hablar directamente con ella. A ella no le gustó que yo diera su teléfono. Entonces el director me llama la atención a mí y yo ahí sí digo, bueno, ¿por qué? Porque yo sí puedo dar mi teléfono a todos los papás y por qué otros maestros no, no, ahí fue como que esto no está bien. Pero logramos al final, bueno, el director, perdón, el director al final me dice, ¿sabes qué? Pásame todas las llamadas a mí, dales a las mamás el número mío y yo lo voy a resolver. ¿Cómo lo resolvió? No tengo idea, no tengo idea. Entonces, bueno, pasa esta situación, volvemos a encontrarnos en consejos técnicos, en algunas ocasiones que se iba a limpiar las aulas porque ya habían dicho que se iba a retomar ya las clases presenciales, etcétera. Empieza a mostrarse muy amable conmigo, a pesar de que yo sabía que había estado muy enojada. Crea un grupo de WhatsApp, se muestra muy interesada en nosotras. Empezamos a trabajar juntas porque ella nos comenta, ¿no? Que pues los maestros de frente a grupo, pues tienen mucha chamba, ¿no? Y que a ella generalmente le dejaban todo lo que era organización de festivales, etcétera, y que estaba muy contenta porque nosotras habíamos ingresado y que pues le podíamos ayudar y podíamos hacer un buen equipo. Así lo hicimos para el mes de abril, que vino el Día del Niño, e hicimos un trabajo muy bonito. La verdad que yo soy una persona que le gusta trabajar en equipo y nunca me negué a nada, hasta la vestimenta, cuando me dijo, vamos a vestirnos de esa forma, bueno, pues ahí fui a comprar mi telita, ¿no? Y todo, o sea, sobre todo por los niños. Todo iba bien, se podría decir, hasta que viene mi término de mi contrato. Viene el término de mi contrato y bueno, pues ya me voy de la escuela. No, miento. Para esto nos vuelven a contratar y ya empiezo a sentir un poquito rara la maestra y me empiezan así como que unas otras señales de alerta en donde me vuelven a comentar que ella ya se había vuelto a mover para que yo no estuviera en esa escuela. La confronto, me dice que no, que es mentira, que ni al caso, que ella estaba feliz de trabajar conmigo porque ella tenía mucha carga y que había sido así durante muchos años. Ella me cuenta incluso algunas situaciones que ella también tuvo en la secretaría, también irregularidades, también casos de discriminación de algunos directores hacia ella, etcétera. Entonces, bueno, pues ya saben, ¿no? Lo que dicen últimamente, bueno, todo lo que se repitió el siglo pasado, la empatía. Obviamente ella genera empatía en mí, nos empezamos a tratar un poquito más, incluso fuera de lo escolar. Nunca salimos, ¿no? Con ella, pero sí por mensaje. Nos vuelven entonces a dar el contrato y se viene la fecha del examen. Por fin. Presento el examen y se termina el contrato. Entonces, pues me quedo sin absolutamente nada y sin saber qué iba a pasar conmigo y con el resto de mis compañeros. Para esto seguíamos conservando el mismo chat que ella había creado y constantemente durante las vacaciones nos preguntaba a mí y a la compañera que sí, qué tal nos había ido, que si ya sabíamos resultados y nosotros pues creíamos que era legítimo el interés de que realmente quería que estuviéramos en esa escuela. Entonces la manteníamos al tanto, ¿no? Pues todavía no han dicho nada. Cuando por fin le dijimos, bueno, mi compañera fue la que le dijo que habíamos quedado las dos en primer lugar, porque yo subí de la posición 2 a la número 1. Cuando le comentamos esto, no comenta nada. O sea, después de haber preguntado tantas veces, ya no vuelve a comentar nada, incluso nos deja en visto, porque le habíamos dicho que habíamos escogido nuevamente la misma escuela, porque la secretaría la ofertó. Entonces, a unos días, bueno, eso obviamente me saca de onda a mí y a mi compañera,
pero pues no pasa nada. Todavía de pronto como que cruzamos algunas palabritas en el mismo chat, pero cuando ya viene el inicio de clases, de como 3, 4, 5 días, no sé cuántos días antes, me manda así como que la bomba, ¿no? Pues yo ya me moví en secretaría porque tú no debes de estar ahí. Y yo así como que, ¿what? ¿Qué pasa? No, pues es que este es mi lugar, esta es mi escuela y tú no me vas a venir a quitármela. De hecho, ahí tengo por ahí los audios, ¿no? No, yo no he borrado nada. Y yo como que, pero espérate, si es que yo no estoy quitándole nada a nadie, ¿no? Me comenta que no, que a ella le había costado muchísimo, pero muchísimo trabajo, pues tener ese lugar, ser maestra, y que no era justo que yo llegara nada más así porque sí, sin haberla sufrido, y que ya estuviera yo en ese lugar. Yo le digo, espérame tantito porque pues es que no es algo que yo decidí, no es algo que yo quise hacerte, o sea, personalmente, yo ni siquiera te conocía. La Secretaría de Educación me oferta algo, yo lo tomo por intereses personales, entonces pues yo no estoy tratando de quitarte nada. Entonces de plano se vuelve como que un rollo de dimes y diretes y ahí termina, o sea, yo termino saliéndome del chat de plano por salud mental, sinceramente. Y cuando ya empiezan las clases presenciales, pues ninguna, ni la una ni la otra, tuvimos ya como que trato. Yo seguía trabajando con los primeros grupos, ella con los mismos, con los mismos, pero se empieza a notar un gran cambio sobre todo en los compañeros docentes. Ella tiene muchos años estando en esa escuela como basificada. Entonces, pues yo soy la nueva, ¿no? Entonces empieza a notar como, pues como un rechazo, o sea, tal cual un rechazo por parte de los compañeros, un rechazo que a mí me sacaba, pero muchísimo de onda porque yo decía, híjole, pues lo que tratan los consejos técnicos es acerca de la empatía, de la resiliencia, de la gratitud, etcétera, etcétera. Pensaba yo también que estamos frente a niños, que nosotros debemos predicar con el ejemplo. Y yo decía, híjole, es que esto está muy infantil, o sea, muy infantil la posición que están tomando los compañeros maestros, ¿no? Porque de verdad que el rechazo fue muy grande, o sea, se notó bastante. Afortunadamente teníamos un buen director que era completamente neutral, pero no tonto, sino que se daba cuenta de dónde venía el problema. Aún así, el director trató de explicarle a la compañera que pues ese era su lugar, que ahí nadie se lo iba a quitar, que yo por ahí estaba de paso, que ella ya sabía cómo se manejaba esto de los contratos y que yo en algún momento me iba a ir, pero sin embargo crece y lo que en un principio empezó como unos malentendidos se convierte de plano en un acoso laboral grande, en donde en una ocasión, enfrente de todos los compañeros y del director, me grita que no me soporta prácticamente, que no le gusta mi trabajo, etcétera. Obviamente el director, bueno, ese día no me da derecho de réplica porque ella me acusa de haber hablado mal de ella con otros padres de familia, cuando no fue así, obviamente. Se me acusa injustamente y no tengo derecho de réplica, o sea, no puedo defenderme en su momento. La cosa crece, el director se lo tiene que comentar a la supervisora, nos hacen que nos confrontemos, se levantan actas acerca de todo lo que se dijo, la compañera me acusa de muchas cosas, yo le demuestro con audios del chat, con testigos, bueno, en el momento no llevo los testigos, ¿no? Pero sí hago de su conocimiento que los tengo, y no uno, sino, por ejemplo, todos los demás maestros de los que yo estuve en las juntas, bueno, ya ese es otro rollo, ¿no? Entonces, todas las acusaciones que me hace, se podría decir que se las desbarato, ¿no? Enseguida, yo al final le digo, pues, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que tú tienes conmigo?
porque no me estás diciendo exactamente lo que me gritaste en esa ocasión, no me estás diciendo qué es lo que te molesta, porque digo, pues trabajar juntas, no trabajamos juntas, tú trabajas con otros grupos, yo trabajo con otros, nunca me metí en tu trabajo, ni tú con el mío, etcétera, ¿no? Y nunca me puede responder. Yo soy también astuta, o sea, tampoco soy tonta. Yo grabé la conversación y la tengo ahí. Y en las 3 o 4 ocasiones que le pregunto, ella no fue capaz de responderme por qué, cuál era el problema. Bueno, queda así porque creo que se vienen unos exámenes. El director nos dice, esto no se va a quedar así. Ahorita voy a levantar unas actas, las van a firmar, etcétera, pero vamos a tener como que otra sesión, ¿no? De este problema, esta situación para tratar de resolverlo. Yo no me meto con la compañera, ella no se mete conmigo, ya en esos días. Yo trato incluso de acercarme un poquito más a ella. La verdad, hasta con pretextos, ir a pedirle un lápiz, aunque yo lo tuviera, simplemente con tal de romper el hielo, ¿no? De ya no estar en esa postura, porque la verdad que para mí, y yo creo que para todas las personas, es súper molesto estar en un ambiente laboral tóxico, vamos a llamarle. Entonces realmente intento de ya llevarme bien con ella, o sea, como que borrón y cuenta nueva. Ella medio accede, pero bueno, para esto corrían un montón de chismes, ¿no? O sea, chismes terribles de mi persona. Y yo seguía sintiendo como que el rechazo también de los compañeros, habladurías, etcétera. Pasan los días y para esto nos avisan que ya vamos a firmar nuestra basificación. Y bueno, pues ya saben, como se imaginarán, yo toda feliz de que ya iba por fin a firmar mi base. La firmo y de pronto, como a los días, 2, 3 días, me mandan unos compañeros una captura de pantalla en donde de un chat de maestros de educación artística, en donde esta compañera que les comento, esta maestra, pregunta en ese grupo por qué mandan otros maestros de educación artística a las escuelas si ya la escuela cuenta con uno. Entonces, en ese grupo está una persona que trabaja en secretaría. Sinceramente no sabría decirles cuál es el cargo que esta persona tiene, pero le contesta, pásame tus datos, ¿no? O sea, vamos a ver tu situación. Pero bueno, me tiene como que un poco sin cuidado porque yo sé que mi contrato termina pronto y que me iban a cambiar de escuela. O por lo menos eso era lo que yo pensaba, ¿no? Bien, entonces pasan unos días y de pronto recibo una llamada, una llamada a mi director de parte de la supervisora en donde le piden que yo me presente el día lunes, esto fue un viernes, le piden que me presente yo un día lunes en secretaría para tratar asuntos laborales. Yo ya me empiezo a imaginar de qué se trata esta situación. Voy a la supervisión, le pregunto así, sin pelos en la lengua a la supervisora, ¿me van a cambiar? Ella me comenta, no, pues no sé, pero de todos modos ve, a lo mejor te ofrecen algo mejor. Bueno, trato de hacer caso, al final de cuentas ella es una persona con muchos años de experiencia, que la reconozco y la admiro mucho por su sabiduría, ¿no? Y digo, bueno, pues está bien, pues voy a ir. Me presento el lunes que me citan y pues de plano me dicen, te vas de escuela, te cambias a otra escuela porque ahí no puede haber 2 maestras de educación artística. Y yo, ok, ese es el motivo, ¿no? Que sí. Le pregunto yo a esta persona que me atendió, a este licenciado, maestro, no sé bien qué cosa es. Pero otros compañeros están en la misma situación que yo. ¿Qué pasa aquí? No, se están haciendo modificaciones y a todos se les va a cambiar, pero pues estamos empezando por ti prácticamente. Y me dice, de hecho hay otra compañera que también la estamos cambiando, pero ella es de otro municipio. Ok.
me otorga un documento para que yo lo lea, el cual, perdón, no me puedo quedar, nada más lo leo. Cuando quiero ver la hoja de abajo, no me deja, me lo quita. Pero bueno, en el documento decía que me estaban cambiando a 2 escuelas, una en turno matutino y la otra en turno vespertino, para cubrir, en total eran como 23 horas. Entonces, pues a mí sí me saca de onda porque dije, híjole, me esforcé tanto, yo soy media matada, la verdad, soy un poco matada. Entonces pensé, me esforcé tanto en obtener un buen lugar porque sabía, por la experiencia de mis compañeros, porque bueno, salimos de la carrera hace muchos años, muchos ya desde que salieron de la carrera ya habían entrado al sistema, yo no, porque tenía otro trabajo. Pero de pronto se me ocurrió presentar el examen, ¿no? Porque pues por cuestiones personales, porque en mi otro trabajo yo no contaba con un servicio médico, el cual necesito por una situación con una de mis hijas. Entonces fue que decido entrar a secretaría. Entonces, por la experiencia de mis compañeros que me comentaban que algunas de las plazas que sí ofrecían eran en mi ciudad, ¿no? Pues yo decido intentarlo y me pongo a estudiar bastante para poder obtener un buen lugar y quedarme en mi propia ciudad. Y bueno, pues el caso es que, como les comenté, lo conseguí, pero entonces sí me saca mucho de onda cuando me proponen este cambio, porque aunque era dentro de la ciudad, lo cual no me importaba, lo que sí me afectaba eran los turnos, porque además de ser maestra, soy madre, como les comenté hace rato. Una madre que tiene actividades por las tardes en beneficio de mis hijas, sobre todo de la situación, como les dije, médica de una de ellas. Entonces dije, esto no está bien, porque ¿cómo es posible que de los 40 y tantos compañeros que participaron en el proceso de admisión, solamente yo, que fui el primer lugar, soy la única a la que le estén afectando con turno matutino y vespertino? Yo sé que el trabajo se agradece, sé que hay muchas personas que quisieran estar en mi lugar, porque lamentablemente no han podido tener pues ya una basificación o incluso un contrato, incluso un trabajo. Yo sí en ese sentido estoy agradecida, ¿no? Pero yo aún así pensaba que no era justo. Le comento pues no sé, de que no me agradaba tanto, le hago saber esto, ¿no? De que me parecía completamente injusto. Me dice que así es, que esto viene para todos, que siempre tuvieron ellos ese error, de que él sabe que existe ese error de mandar 2 maestros de artística o incluso 3 en una misma escuela, pero pues que es algo que iban a solucionar y pues que estaban empezando conmigo. Me muevo otra vez a la oficina, al cubículo de esta persona con la que hablé, me muevo con la compañera, con la otra maestra y pregunto, bueno, ok, ¿nos pueden decir en base a qué se está tomando esta decisión? Me responden, bueno, ¿cómo que en base a qué? Bueno, sí, o sea, debe haber una fundamentación, una articulación en donde se exponga que esto es un proceso que se va a llevar a cabo. No, pues no hay, no, pero, no miento, sí hay, pero usted la tiene, me la puede proporcionar para que yo lo lea. No, pues vete a planeación. Híjole, pues me voy a planeación, yo buscando respuestas. Me voy a planeación. En planeación no me saben dar respuestas y me mandan al UCICAM. En UCICAM me atiende la persona que no sé exactamente cuál es, yo creo que es el responsable de la UCICAM en mi estado, y me responde, no te pueden cambiar ahorita porque si bien tu contrato era provisional, tú tienes que terminar tu ciclo escolar ahí, en la escuela en la que estás. Ahora, cuando tú termines el ciclo escolar en la escuela en la que estás, ahora sí vas a entrar a un proceso, que se llama cierre de cadena, en donde ya se te va a asignar tu escuela definitiva, la cual vas a tener
donde vas a estar por 2 años, pero que en esos 2 años podría llegar alguien con más antigüedad y quitarme a mí. Entonces, eso es lo que yo tenía entendido. Eso es lo que yo tenía entendido por mis compañeros que tienen más experiencia y años ahí en la secretaría. Entonces, eso era lo que yo tenía entendido. Entonces digo, ¿por qué? O sea, pero entonces, ¿por qué no me están dejando terminar mi ciclo escolar? Me dice el de la UCICAM, no, pues no sé. O sea, ¿quién te citó? No, pues dirección de primaria. Ah, pues ahí sí no sé. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo averiguo qué pasa? No, pues mete una queja. Pues meto una queja. Meto un documento al día siguiente, documento que nunca me respondieron. Entonces, se lo comento yo a la supervisora, se lo comento al director. El director me dice, pues yo tampoco sé nada, a mí no me han mandado ningún oficio, ninguna circular hablándome de esta situación. No entiendo por qué te habrían de cambiar ahorita a mitad del ciclo escolar, a los papás no les va a gustar. Yo no me presento, bueno, yo ya no voy a recibir la orden, nunca me lo notifican, o sea, nunca me notifican que debo ir. Pues el director y muchas personas me dicen, ¿no? Gente con más experiencia, mismos trabajadores de la Secretaría de Educación, pues si a ti no te solicitan por medio de oficio, tú no tienes por qué ir. Entonces, ni mi compañera ni yo vamos. Nosotros nos empezamos a mover por medio de sindicatos. Yo hasta ahorita no sabía bien qué onda con los sindicatos, pero bueno, según lo que me dicen, una vez que eres basificado, te mandan casi al CENTE de cajón, ¿no? Y ya luego que te puedes cambiar. Entonces, una persona del CENTE que se encarga de algo, de asuntos laborales, me dice que me va a ayudar. Dice, no, pues yo voy a hablar con esta persona y vamos a ver de qué forma te podemos ayudar por lo que explicas del turno vespertino. Al final me ofrecen, me dicen que sí, en qué zona me podría convenir. Yo les expongo la zona, me buscan varias escuelas y es ahí donde repito, ¿no? Se me hace chocante lo que les comentaba a ustedes desde un principio, o sea, cómo es posible que hay tantas escuelas sin maestro de artística y que a los compañeros no les den ni un contrato, ¿no? Sí me convenían algunas escuelas, me dicen que tome dos escuelas porque eran pequeñas, pero que una tenía que ir de cajón, o sea, que no iba a aparecer en mi adscripción, pero que era casi como un favor porque me estaban ayudando, o sea, porque me estaban colocando, o sea, me estaban dando lo que yo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, esta escuela era una escuela multigrado, lejísimos, que si se pasaba algo con mi hija, o sea, no iba a tener ni siquiera cómo transportarme tan velozmente, ¿no? La verdad, no voy a hablar mal de nadie, me trataron muy amables, bueno, a excepción de uno, que cuando yo pregunté algo, me hizo sentir como una estúpida, sinceramente, se los digo así, porque incluso alzó un poquito la voz y me dijo, bueno, es que no entiendes, y yo, bueno, sí le entiendo, pero tampoco usted me está queriendo entender a mí, ¿no? Pero bueno, un poco prepotente. Los demás, no, sinceramente se comportaron muy amables conmigo. La directora de educación primaria me explica que sí, que fue un error de ellos, porque esa escuela no debió de haber sido ofertada nunca, porque ya había un maestro de educación artística y que pues sí, que ellos habían dado la lista, ¿no? De la vacante a UCICAM, pero pues me da a entender que no debí de haber hecho tanto pancho, ¿no? Como quien dice. Me buscan la forma de ayudarme, al final me ofrecen 3 escuelas, 2 pequeñas, bueno, 3 pequeñas, en donde estoy un día lunes y martes, un día miércoles, un día jueves y viernes. Quedan cerca en la zona que yo buscaba por lo de mis hijas, pero sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? No me estoy quejando del trabajo, pero sí es complicado, o sea, sí es complicado porque
Por ejemplo, esta semana que ingresé a las 3 escuelas ha sido completamente difícil porque me piden, ¿no?, los directores que yo esté en los grupos de WhatsApp de cada uno de los grupos, y pues me estoy volviendo loca, ¿no?, con 3 de primero, 3 de segundo, luego no sé, no sé de qué escuelas me están hablando, si la decisión supuestamente es de la Secretaría de Educación. ¿Por qué a la maestra debería de importarle que las mamás quieran ayudarme si es que no le afecta a ella? Entonces, bueno, ahí vienen como que las otras alertas. Para esto, pues yo lo que ya les había contado de la captura de pantalla donde ella pedía, ¿no?, de por qué estábamos ahí. Los últimos días poncharon la llanta de mi carro, poncharon la llanta del coche de mi compañera también. También nos dejaron, nos batieron, o sea, nos batieron así tal cual. Sobre todo mi material, mancharon así mi material con popó, ¿de qué? ¿Quién sabe? Ese salón que yo tenía, pues tenía una ventanita muy pequeña. Entonces, por ahí, quizás se pudo haber metido un animal, pero bueno, la forma en que encontramos la popó, pues sí era muy rara. Y pasaron muchas cosas, o sea, de plano ya nadie nos hablaba. Hubo un consejo técnico en donde las indirectas terribles, la supervisora habla con la compañera y conmigo, se atreve a decirme, a querer, ¿no?, seguirme echando tierra. Yo le comenté a la supervisora que lo único que quiero es irme ya de esa escuela. Llega también el jefe de sector se une a la conversación. Yo expongo que he sido víctima de acoso y comento que yo grabé la conversación cuando el director nos confrontó. El supervisor, el jefe de sector se enoja conmigo, me reclama que por qué lo hice, que eso no lo debía haber hecho. Sin embargo, ya sabía que se podía, o sea, no lo hice nada más porque sí, sabía que era legal. Me empieza a reclamar enfrente de ella, la compañera, pues ya se imaginarán cómo se sentía. Lo cuenta inmediatamente a toda la escuela. Empiezan los comentarios, la sonadera de celulares, o sea, se sintió realmente terrible, terrible. Yo voy a derechos humanos y platico mi situación. ¿Por qué voy a derechos humanos? Porque yo antes, eso es algo que yo había comentado, yo desde antes ya había ido a la SEP a quejarme precisamente, bueno, no a quejarme, a pedir asesoría acerca de la situación que yo estaba, teniendo en ese momento de acoso. En la Secretaría de Educación, en el Departamento de Asuntos Jurídicos, en el área de Asuntos Jurídicos, me dicen que ellos no pueden hacer nada, que porque lo van a tratar de mantener internamente, y que pues no me podían ayudar mucho, que yo me fuera mejor a derechos humanos. Entonces, cuando yo les comento a derechos humanos esto, pues se sacan mucho de onda, me dicen, oye, ¿cómo va a ser que no tuviste el apoyo, ¿no?, de la propia área de asuntos jurídicos? Y me dicen, bueno, pues nosotros sí te vamos a ayudar, tienes tales cosas, tienes testigos, tienes pruebas, tienes audios, tienes esto, tienes el otro, capturas de pantalla, vamos a hacerlo. Pero sinceramente, bueno, ellos me dicen, aquí nosotros no podemos ir contra ella, o sea, contra la maestra, porque nosotros como institución nada más no podemos ir contra particulares, tendría que ser contra la institución, en este caso Secretaría de Educación. Pude haberlo hecho, sinceramente pude haberlo hecho, pero no lo hice. Estoy desgastada, actualmente me siento desgastada, me siento muy triste porque soy una persona que escogió la carrera de educación artística porque realmente pienso que podemos generar grandes cambios por medio del arte. Escogí justo trabajar con niños porque están empezando ellos una vida y sé que puedo hacer diferencia, o sea, que puedo dejar una marca en ellos para que sean mejores personas. Escogí también primaria porque creí ilusamente que iba yo a estar trabajando con personas con la misma pasión,
con la misma visión, con la misma idea de hacer el bien por los niños, o sea, gente responsable, gente seria, gente comprometida, y pues no encontré eso. Entonces me siento decepcionada de las autoridades, de todas las personas que incluso sea un error, pues que se den cuenta de su error y no traten de ayudarte, no, sino al contrario de perjudicarte. Al final de cuentas, agradezco, ¿no? O sea, sí, yo creo que de todo lo malo incluso se puede aprender. Y soy una persona agradecida, entonces agradezco el seguir teniendo trabajo. Yo no me quería atrever realmente a participar con ustedes porque no sé, o sea, no sé realmente de qué puedan ser capaces, ¿no? Pues ya vi algunas cosas malas y no me gustaría conocer más, pero sinceramente lo hago porque no puedo dejar de ser yo. O sea, soy una persona que siempre, toda mi vida, he luchado por la justicia. Repito, por eso me dedico a lo que me dedico y trabajo hacia los niños o con los niños por lograr algo mejor. Entonces, yo como docente no creo que sea buena idea que yo me deje, que yo no alce la voz, porque si yo no predico con el ejemplo, entonces, ¿qué le estoy enseñando a mis niños? Por eso es que dije, bueno, pues voy a participar en esto. Además, lo único que digo es la verdad. Las pruebas las tengo, no sé si esto pueda acarrear una situación en donde yo me vea comprometida. Si es así, de todos modos lo van a saber. Y si es así, de todos modos no me voy a dejar, estoy segura. Pero bueno, lo comparto. Algo me faltó agregar, ya, porque creo que ya he hablado demasiado, algo me faltó agregar. Cuando yo entro a esa escuela, la propia maestra de su propia boca me dice que esa no era su escuela, que ella estaba, o sea, que a ella le correspondía a otra escuela, pero que la directora que estaba anteriormente la tenía ahí porque eran amigas. Muchas personas me han dicho que su actuar fue precisamente por el miedo a que ella no tenía su situación, digamos que en regla, y que nunca hubo error de la dirección de primaria ni de la UCICAM, sino que la vacante la ofertaron porque precisamente estaba libre y que era muy posible, no me asegura nadie nada, que yo podría quedarme con esa vacante, con esa escuela. Cuando yo entro, entonces ella, les vuelvo a repetir, comentó que ella no tenía sus papeles en regla. Cuando yo pregunto al director, ya cuando se detona esa situación, me dice que sí, que ya los tenía en regla. Entonces, él no me dice más, él no me comenta nada más, pero yo sí me pregunto, o sea, entonces, algo pasó por arte de magia, sus documentos que por años estuvieron mal, y se los digo porque ella misma me lo dijo y porque es algo que todo el mundo sabía. De pronto ya están bien. Entonces hablamos de otra irregularidad, de un acto de corrupción en donde yo no sé cómo, qué ofrece, bueno, sí sé porque por ahí me lo llegaron a chismear, pero pues no, ni al caso que lo diga porque precisamente eso es un chisme, no me consta nada. Pero sí, o sea, de pronto ya sus documentos estaban en regla, entonces yo creo que eso le dio valor para seguirme acosando, porque no encuentro otra palabra, o sea, lo que sufrí fue acoso. Y bueno, pues esa es mi historia. Les comentaba, no estoy contenta a pesar de todo, sí estoy y les agradezco, o sea, al final de cuentas les agradezco a quienes me ayudaron y pues me dejaron en esas escuelas. Sí se me está haciendo complicado. Ellos me dicen que sí se va a hacer con todos, porque pues comentan que no es justo, que hay maestros que tienen mucha antigüedad y que tienen mucha antigüedad, más de 15 años, y siempre han estado en escuelas grandes y llega un novato y un nuevo así como nosotros
y le dan una sola escuela con 6 grupos. Eso yo lo entiendo perfectamente bien. Pero pues también sé que los procesos en donde nosotros entramos a trabajar tampoco han sido los mismos para los maestros que tienen mucha antigüedad. O sea, hasta donde yo sé, muchos de los maestros que tienen varios años ni siquiera cuentan con estudios de licenciatura. A nosotros, como ustedes saben, nos están pidiendo las perlas de la Virgen para poder entrar a la secretaría, o sea, un buen promedio, diplomados, experiencia, o sea, que experiencia que cómo la obtienes, ¿no? Si eres recién egresado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también para nosotros está siendo complicado. Y sí, es verdad que algunos la sufrieron mucho cuando recién entraron. Yo sé que muchos la han sufrido, que los mandaron a diversas escuelas, que les tocó en diferentes municipios, en ejidos, etcétera, pero también nosotros tenemos, o sea, ha sido complicada nuestra situación. Pues creo que es todo, no sé si tengan alguna otra pregunta, pero pues ya, de mi parte, eso es lo que pienso, ¿no? Sí, híjole, sí es una historia muy, muy larga, con muchas cosas que observar, que detallar y que tienen que analizarse a fondo, y qué mal que te tocó. Pero bueno, pues sabemos que no vivimos en un país perfecto. Los procesos a los que nos enfrentamos de entrada, solamente con los requisitos, como te decías, ya sabes que, pues ya sabemos que nos van a poner peros para todo. Pero esperemos que esta experiencia que nos comenta la compañera, y así como muchas más hay, iguales y similares, porque me han contado demasiadas también por redes, pues nos ayude a hacer un poquito la diferencia, levantando la voz, dando a conocer todas estas irregularidades, para que de alguna manera en algún momento pueda hacerse algo, y esperemos que no toda la vida continúe así, que UCICAN se ponga las pilas en monitorear a sus estados con todos los procesos que se están haciendo y las cosas que se están viviendo en secretaría. Y pues para finalizar, algo que quieras compartir, compañero, antes de dar fin. Le agradecemos aquí a la compañera que poder compartir parte de su experiencia. Sí es cierto, realmente vivimos en un mundo, en una sociedad de que no es perfecto, pero tenemos que hacer la gran diferencia. Nosotros alzamos la voz y explicamos todas las irregularidades que estamos pasando, no tan solo nosotros, los maestros de arte, sino también los maestros frente a grupo. En este caso, hoy en día somos afectados los maestros de artes en la actualidad, porque pues tenemos, así como esta experiencia, vamos a ir conociendo muchas experiencias más en diferentes partes de los estados, donde también vamos a encontrarnos con algo parecido, que para el maestro de arte no es fácil poder llegar a una escuela, poderse enfrentar a situaciones como la que se cerraron el día de hoy, sino también no ser valorado, no ser la persona con el apoyo que necesitas de las autoridades que de un principio deben de darte. Si no te dan la espalda desde un principio, si nosotros no exponemos esto, nadie va a escucharnos. Nosotros tenemos que tener también estos medios para poder externar, poder platicar lo que está pasando, porque si nosotros no lo hacemos, va a llegar el momento en que esto no va a ser un cambio, sino va a empeorar cada vez más. Y le agradecemos aquí a todos ustedes, los que nos acompañan en esta charla, y le agradecemos que nos haya poder compartir esta gran experiencia. Muchas gracias nuevamente, maestra, por compartirnos tu experiencia. Y pues eso sería todo por este primer capítulo, que por allí vamos a estar compartiendo muchas otras experiencias que tenemos agendada poco a poco según las posibilidades de tiempo. Aquí las estaremos compartiendo. Eso sería todo. Pásensela bonito. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.